La clase de hoy es la lección número 2, que está ahí en la página 5, ¿ok? Y vamos a estar hablando de la Biblia. ¿Por qué es importante la Biblia en nuestras vidas? Y hay que notar algo interesante, mis amados hermanos. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia, cómo está construida, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de que en esta construcción entre 1500 y 1600 años estuvo, pues, el Espíritu Santo dirigiendo a 44 autores con todas sus diferentes, pues, nacionalidades, sus diferentes puestos, trabajos, sus personalidades, ¿verdad? Y el Señor guardó su mensaje pleno, claro, autoritario durante todo este tiempo para que hoy por hoy nosotros podamos tener la construcción de este libro que en realidad es un tomo, un libro que contiene, ¿cuántos libros, hermanos, dijimos la vez pasada? 66 libros. Alguien escribió por ahí en su material 76. Los estuve revisando uno por uno y vi los hermanitos que sí están anotando, que hay otros que a lo mejor no anotan mucho, pero quiero entender que están poniendo atención y están queriendo también ser, pues que todos seamos enseñados por la palabra del Señor. Ahora bien, quedamos que había una tarea, ¿sí? Yo quiero que usted ponga en la última hoja cuántos devocionales tuvo con su familia durante esta semana. Si tuvieron un devocional o dos devocionales, a lo mejor usted dirá, oye, pero eso somos nosotros y Dios, pero tenemos que dar testimonio de ello también. Y una de las tareas que dejamos es que tengamos al menos dos devocionales durante la semana con nuestra familia, ¿verdad? A lo mejor no estamos acostumbrados a hacer un devocional, simple y sencillamente es reunir a tu familia, ¿ok? Porque si queremos, hermanos, ir siendo un semillero de la palabra del Señor, tenemos que empezar por nuestra casa y tenemos que empezar a practicarlo, ¿ok? Entonces ponga usted en la parte de atrás. Eso no lo va a saber más que un servidor que está llevando el seguimiento de las tareas y usted y Dios, obviamente, ¿sí? Póngalo para que pongamos un seguimiento con los hermanos. Esto es importante porque no es porque yo quiera saber, sino porque vamos a formar líderes de grupos pequeños, ¿ok? Y esos líderes de grupos pequeños deben de ser personas que también están, ¿sí? Cumpliendo con todo lo que nosotros debemos de hacer. Bien, entonces vamos a apuntar eso y también le voy a pedir que hagamos la entrega de la siguiente tarea. La siguiente tarea fue que nos aprendamos de memoria todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sencillo. No vamos a pararlos y que lo digan, pero sí les voy a pedir que al reverso de la página 4, por favor, al reverso de la página 4, hermano, no haga trampa, que el Señor lo está viendo. Tampoco se vale que le ayude la esposa o el esposo o el hermano que esté al lado, ¿sí? Vamos a anotar todos, por favor, de memoria, tal cual lo practicaron, ¿sí? Los libros del Antiguo Testamento. ¿No tiene algo en la página de atrás? Oh, es verdad. Bueno, pónganlo en la última. De todos modos, yo les voy a anexar una hoja adicional a cada material. En la última pongan la tarea de la lección 1. Todos los libros del Antiguo Testamento de memoria. Recuerden, hermanos, que se lee, vamos a tratar de dividirlos en nuestra cabeza y comienza primero con los libros del Pentateuco, ¿verdad? Pentateuco, ¿qué quiere decir? Pues 5. Son los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ok? Se dice que el autor de estos, ¿quién fue? Moisés, ¿no? La tradición nos dice que fue Moisés. Ok, ya le estamos pasando ahí la tarea a algunos, pero lo vamos a decir muy rápido para que no hagan trampa. Ok, posteriormente a los libros, bueno, antes hágalo y ahorita lo repasamos a ver si le salió bien. Tenemos
3 minutos para anotar todos los libros del Antiguo Testamento de memoria. No vea, no busque. Si a alguno se le olvida, no importa. Lo que importa es que lo están intentando. ¿Sale? Todos, hermanos, vamos a ser humildes y vamos a hacerlo. ¿Bien? Ya les dijimos la primera parte. Acuérdense, son primero los libros del Pentateuco, después vienen los libros históricos, después de los libros históricos vienen los libros poéticos, después de los poéticos vienen los proféticos. Hay unos que los dividen en profetas mayores, menores, pero ahorita vamos solamente a decirles proféticos. Si a alguien le falta su material, creo que los tienen por ahí. Hermana Lupita, ¿usted tiene los materiales que sobraron? Ah, sí, por ahí los tiene la hermana Lupita. El hermano Daniel, creo que ahí está su. ¿Ya se lo tiene? Muy bien, gracias. En la última hoja, por favor, hermanos. ¿Les bien? Pues ahora terminó el tiempo, hermanos. Lo que anotó, lo anotó. Lo que ya no se lo aprendió. Y la motivación es que lo vayamos haciendo para la próxima semana. Es indispensable que estemos preparados, ¿verdad? Como dice la palabra, para presentar defensa de nuestra doctrina. Pero si no nos sabemos ni los libros de la Biblia, entonces, pues por ahí algo está fallando, ¿no? Bien, vamos a repetirlo todos juntos. Ya no se vale anotar nada más, ¿ok? Pentateuco. Entonces el Pentateuco tiene 5 libros. ¿Cuáles son? Dijimos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Ok? Posteriormente siguen los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías, Esther. Luego vienen, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien. Posteriormente vienen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y posterior vienen los proféticos. ¿Cuáles son los proféticos? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En total, ¿cuántos libros son del Antiguo Testamento? 39 libros. Muy bien, hermanos. Entonces, qué bueno. Felicidades a aquellos que hicieron su tarea, ¿sí? Y los que no, pues animarnos, hermanos, a que lo hagamos. Es de bendición para nuestras vidas. Ahora viene una pequeña evaluación, ¿ok? En el inicio de la lección 2. La lección 2 es muy corta, pero también es bastante enriquecedora. Pero para poder pasar a la lección 2 hay que hacer un repaso de la clase anterior. Dice, tener una Biblia abierta en la sala de la casa trae muy buena suerte. ¿Esto es falso o verdadero? Falso, porque la Biblia no es un amuleto, ¿verdad? Dijimos la clase pasada que tenerla abierta en el Salmo 23 al lado de tu cama no va a ahuyentar los demonios, ¿sí? ¿Ok? No es un amuleto que trae buena suerte. Ahora, la Biblia es una colección de 66 libros escritos en distintas épocas. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Los idiomas originales en que fue escrita la Biblia son el hebreo, el griego y el arameo. ¿Es verdadero o falso? Muy bien. La Biblia apareció mágicamente un día. Falso, ¿verdad? La Biblia nos habla de Dios, de nosotros y de cómo podemos tener una relación con Él. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. 3 cosas que vamos a ver en esta lección y para lo cual todo este material está compilado para que entendamos estas 3 cosas. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quiénes somos también nosotros? Y cómo podemos relacionarnos con Él, ¿verdad? Muy bien. Ahora, creo que los hermanos de ahí no tienen material, ¿verdad, hermano? ¿No? Ahí les podemos prestar uno. Ya en la próxima se anotan con la hermana Lupita
para que les consideremos su material a cada uno y puedan hacer sus anotaciones. Pues vamos a arrancarnos, hermanos, con todo a la lección número 2. La lección número 2 lleva por título la Biblia. ¿Por qué es importante? La lección primera vimos y hablamos sobre la Biblia. ¿Qué es? ¿Verdad? Y antes de definir qué es la Biblia, primero definimos qué no es. ¿Sí? Ahora vamos a ver la Biblia. ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Sí? La lección anterior, hermanos, nos dejó claro que el libro, la Biblia como tal, es especial por sus características tan singulares. Bien, hablábamos de que el Señor guardó fielmente durante todos estos años su palabra y mensaje fiel. Y es importante este libro porque nos enseña cómo tener una relación con Dios. No solamente es un libro que nos habla meramente de historia o de poesía, sino que todo tiene un propósito y un cumplimiento. ¿Ok? Y antes de pasar a hablar acerca de lo que es, por qué es tan importante la Biblia, debemos iniciar primero reconociendo que la Biblia es nuestra máxima autoridad. ¿Ok? Como dice ahí en el material, ¿sí? Es la manera en cómo nosotros interpretamos nuestro mundo, ¿sí? Es la manera en que nosotros interpretamos o tenemos y nos formamos un criterio, una medida, un marco de referencia. Y la verdad, hermanos, es que cuando nosotros venimos a interpretar la Biblia, siempre lo hacemos cargado con nuestras maletitas. Eso quiere decir que nunca venimos a interpretar la Biblia sin una cosmovisión. Tiene mucho que ver cómo la interpretamos con respecto a cómo nos la enseñaron, a cómo nos dijeron que estaba construida, a cómo nos enseñaron que se aplica la palabra, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, tenemos que entender lo que es una cosmovisión, ¿ok? La cosmovisión, hermanos, es la manera en que nosotros interpretamos el mundo, nuestras ideas, son como unos lentes. Si nosotros nos ponemos unos lentes de color verde en este momento, ¿cómo vamos a ver todo? De color verde, ¿no? Son unos lentes los cuales tú te pones e interpretas todo a tu alrededor. Esa cosmovisión son nuestras culturas, son nuestras creencias, la formación particular de cada uno de nosotros durante o a lo largo de nuestra vida. Sin duda nosotros cuando llegamos a leer la palabra de Dios, venimos con estas maletas. No dejamos nuestras maletas y dejamos que la palabra se interprete por sí misma, sino que nosotros la interpretamos. ¿No es así? Por eso dicen por ahí que a veces un texto se vuelve un pretexto cuando lo sacamos fuera de su contexto. Porque a veces queremos afirmar nuestras creencias arraigadas en nuestra cultura con lo que dice la Biblia. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros debemos dejar que la Biblia se interprete por sí misma. Por eso estamos estudiando la construcción de la Biblia. Leímos que hay libros que nos hablan acerca de historia. Libros que nos hablan de manera poética. Libros que nos hablan de manera profética. Epístolas que tuvieron un contexto. Nunca perdamos de vista que la Biblia es pertinente para todos los temas, tiene respuestas para todos los temas, pero nunca debemos de perder los contextos originales en que están escritos los libros de la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros interpretamos dos cosas muy importantes. Interpretamos nuestra realidad e interpretamos nuestra toma de decisiones con base a nuestra cosmovisión. Esa cosmovisión que nosotros traemos nos va a decir qué es cierto y qué no es cierto.
Y con base a lo que yo crea que es cierto o no es cierto, voy a tomar una decisión, ¿sí o no? Por ello es importante que coloquemos a la Biblia como esos lentes que van a interpretar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Si decimos llamarnos cristianos, si decimos llamarnos, ¿sí?, gente que sigue a Cristo y que cree en Dios y que cree que Dios es su Dios y su Rey soberano, entonces, hermanos, nosotros estamos aplicando la teología. Alguien decía en alguna ocasión que no todos somos teólogos, pero la realidad es que todos y cada uno de los que estamos aquí somos teólogos. ¿Esto por qué? Porque todos hacemos teología. Todos tenemos un concepto de Dios. ¿Y qué significa teología? Viene de dos conceptos en griego. Teos. ¿Qué significará teos? Dios, ¿verdad? Teos viene de Dios. Y logía viene de logos, que logos en su raíz primaria significa palabra. Entonces, hermanos, todos hacemos una interpretación de Dios y de la palabra. Todos somos teólogos. El problema es si somos buenos o malos teólogos. Esa es la raíz. Ahora, hermanos, nosotros al interpretar esto, ¿qué es lo que ponemos como nuestra autoridad? Es lo que nos va a decir, sigamos el material, ¿sí? Cosas tales como, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Sí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo me encuentre aquí? ¿Sí? Entonces la autoridad que tú tengas en tu vida es la que va a establecer el sentido y la dirección de tu vida. Generalmente las personas toman como referencia o como autoridad alguna de las cosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la tradición. La autoridad que nos rige muchas veces es lo que nuestros padres hicieron o nuestros padres nos enseñaron o lo que el abuelito del abuelito del abuelito hacía en la iglesia, eso lo tenemos que hacer. No sé si en alguna ocasión les tocó a ustedes asistir a una de las iglesias ya mucho más antiguas. Bueno, en donde mi abuelo era pastor en la ciudad de Chetumal, en un pueblito muy lejano, Calderitas, ¿sí? Todavía tuve la oportunidad de ir hace un tiempo y, bueno, pasé apenas hace unos meses y pude ver que aún en la puerta hay como, no sé si es una mampara, corríjanme, o es una madera grande que protege para que no se vea lo que está hacia adentro, sino que cuando llegas está esa mampara para que no puedas ver hacia adentro y entras por los lados. No sé si les tocó a algunos de ustedes en las iglesias muy antiguas. Y saben qué, hermanos, pasé y todavía estaba pintada, detallada y no puedes ver qué hay adentro. Solo ves la puerta abierta y ves la madera. Entonces, yo en una ocasión pregunté, oye, pero ¿por qué está eso? ¿Sí? Es para guardar el orden, ¿sí? No cualquiera entra aquí. Ah, ok. Solo los miembros pueden entrar. Y esto ha sido, y digo yo, bueno, pero si ya pasamos esta creencia anticristiana, ¿no? ¿Por qué lo seguimos teniendo ahí? Otra tradición que se hace en la iglesia, o póngase, váyase usted a algo más rudimentario. Cuando nace un bebé, hasta los padres cristianos lo hacemos, y no le quite ahorita su pulsera roja a su hijo, pero amarramos un hilito rojo para que no le vayan a hacer ojo al chamaco, ¿no? Y sabe qué, hermanos, que de verdad lo creemos.
En serio, porque lo hizo la tatarabuela partera de todos los abuelitos anteriores y le puso el hilo rojito. Todos lo deben de tener ahora porque no le van a hacer ojo al niño. Es una tradición. ¿Y sabe qué? Esto marca el camino para muchos. No sé si en alguna ocasión les conté también, han visto los soldados de la reina Isabel, ¿no? Que en alguna ocasión ella cuando era joven escribieron en uno de esos libros de Reels, ¿sí? Que ella salió y la siguió uno de sus soldados, iba con la sombrilla y de repente ella vio una florecita, ay, alguien la pisó y se agachó y le dijo a su soldado, espera aquí tantito que no le dé el sol. Y él se quedó guardando la plantita con su sombrilla. Casualmente, después de muchos años, ya anciana, dio la vuelta y vio que había un soldado agarrando una sombrilla en una de esas vueltas de los parques. Y le preguntó, ¿qué haces tú aquí? No sé, pero alguien me mandó y me dijo que ponga una sombrilla porque es ley. Cuando ella dijo, oye, esto fue algo que se puso nada más como protección en algún momento, no debía de ser ley, pero ahora ya lo era así. Entonces, ¿a qué voy? La tradición, sin duda a veces, hermanos, va a marcar el camino sobre el cual muchas personas basan su vida y sus decisiones en lo que aprendieron de sus antepasados. A veces no saben la realidad del por qué hacen lo que hacen, hermanos, pero es como una regla de vida que les legaron, ¿sí? Las generaciones anteriores. Siguen el camino que les traza una tradición recibida. Y sin duda, hermanos, hay tradiciones dentro de nuestra iglesia que hemos seguido y que no son bíblicas y que no está sustentado, pero como lo hemos hecho así muchísimos años, lo seguimos haciendo, ¿no? Puedes pensar, adelante hermano, Carlos se llama, ¿verdad? Me dijo. Ah, muy bien, es correcto, sí. Sí, sí, hermano, muy bien. Identificando tradiciones, sí, hay iglesias, usted no lo cree, pero hay iglesias que todavía, mujeres de un lado, hombres de otro lado, ¿no? Pero bueno, gracias, hermano. Otra de las cosmovisiones o autoridades que hemos puesto sobre nuestras vidas es la razón. Hoy por hoy muchas personas que ejercen a través de su intelecto, ¿ok? Llegan a conclusiones que se vuelven reglas de su vida, ¿ok? Sencillamente rechazan lo que no puede ser explicado por su lógica y su razón, ¿sí? Es su propia autoridad para interpretar el mundo. Y hemos escuchado a mucha gente que dice, oye, pero es que si no me lo compruebas, ¿cómo? ¿No? Si no me compruebas que Dios existe, ¿cómo lo voy a creer? Y por ejemplo, yo le digo a esas personas, ¿amas a tu hija o a tu hijo? Sí, lo amo. ¿Sí? ¿Me puedes mostrar el amor palpable? ¿Me lo puedes explicar? ¿Puedes comprobármelo científicamente? No, pues no puedo, pero sabemos que amas a tu familia, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Quizá no lo ves, pero sabes que existe y sabes, sí, que tiene sobre ti también un sentimiento de eternidad. Es lo que dice la palabra, ¿no? Que Él puso en nosotros que eternidad. Muy bien, la experiencia, hermanos.
Mucha gente se rige por lo que siente o por lo que experimenta en la vida. Los afectos, las emociones, los estados de ánimo se vuelven el principal rector de sus vidas. Para tales personas no importa nada más de lo que ellos hayan experimentado personalmente. Y esto también es peligroso. Si nuestra autoridad únicamente es nuestra experiencia, definitivamente entonces vamos a oscilar siempre. Nunca vamos a ser estables, porque un día nos levantamos muy amables, muy amorosos, pero otro día nos levantamos de mal humor. Y si basamos nuestra vida con base a esas experiencias, hermanos, sinceramente no vamos entonces a tener una regla de fe y práctica estable. ¿Ok? Otros solamente por las emociones con respecto a lo que la palabra hace en ellos, la experiencia personal. A veces muchos buscan iglesias que les provean esta experiencia. Muchos, hablábamos en la clase anterior de nuestros jóvenes, muchos de nosotros hemos pasado o hemos asistido en iglesias donde, wow, la alabanza, la doctrina tan sin sabor, tan liviana. Lo sentimos tan bonito, sentimos una experiencia y sentimos el Espíritu de Dios está aquí, pero no se predica doctrina. No se nos lleva a reconocer nuestro pecado. Bien dicen que los que pasan a exponer, pasan a predicar, sin duda, deben de hacerte sentir incómodo con tu pecado. No se trata de adularnos. Nos gusta que nos adulen. Vean hoy por hoy, muchas de las iglesias, muchos de los movimientos tienen que ver con esto. Tú puedes. En ti hay el poder para hacerlo. ¿Sí? Eres especial. Y lo cantamos, ¿no? Sabías que eres especial. Sabías que tienes un lugar. No hay nadie como tú. Y dice, ¿cómo dice? Tan especial con tus defectos y cualidades, hermanos. Pero la tradición nos ha dicho que para los cumpleaños lo cantemos, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que nuestros defectos son así y nuestras cualidades son así. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra del Señor en la Biblia vas a encontrar muchísimas veces alusiones a hacernos sentir incómodos con nuestro pecado y que el único en el que vamos a encontrar redención es Cristo. Entonces, hermanos, no busquemos la experiencia ni la adulación, porque lejos, la palabra dice también, ¿verdad? Que el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo reprende, lo disciplina. Pero aquel que no ama a su hijo, simple y sencillamente, ni siquiera le hace caso. Déjalo. Nuestra única autoridad. ¿Ok? Estamos ahí en la página 6, hermano, para que no se me pierda. Los cristianos hemos recibido sin duda hermosas tradiciones. El pueblo de México es un pueblo con muchas tradiciones culturales, hermanos. Sin embargo, nos esforzamos para ejercitar nuestro intelecto, para razonar acerca de nuestras vidas, sí. Tenemos experiencias vívidas y reales también, sí. Pero ninguno de estos tres aspectos son la autoridad o debieran de ser la autoridad de nuestras vidas. No te confíes de tu experiencia, no te confíes de tus emociones, no te confíes tampoco de tu intelecto, o porque eres muy inteligente, o porque sabes mucho. No te confíes en las tradiciones, es que así me dijo mi papá o mi mamá. No te confíes más que únicamente en la Biblia.
para poder interpretar nuestro mundo. No tenemos ninguno de estos aspectos como un juez final. Tampoco los vamos a negar, porque nuestro cuerpo sin duda es una vía para mostrar lo que sentimos en nuestro interior, ¿no? ¿Acaso cuando estás molesto estás riéndote? Pero si estás riendo, estás con la vena saltada y rojo de enojo, ¿no? ¿O acaso cuando estás triste, acabas de pasar una situación difícil, ¿sí? Estás emocionalmente, bien, tu físico, hermanos, la misma palabra lo dice. Hay una parte en la Biblia cuando habla acerca de los soldados que se estaban muriendo de hambre y dice que probó la miel y dice que el brillo regresó a sus ojos. Nuestro cuerpo es una vía para mostrarlo. También la palabra dice que la palabra hermosea aún el rostro más áspero. Por eso es que hay hermanos que a lo mejor no estamos tan agraciados, pero tenemos cosas muy bonitas, ¿no? Porque la palabra hermosea el rostro más áspero. Sí. Ahorita, ya entendí, dice, ¿no? La realidad, hermanos, es que la palabra del Señor nos hace bellos, nos hace mostrar esto. Es una vía nuestro cuerpo de mostrar nuestras emociones, ¿sí? Sin embargo, no es lo que rige nuestra vida, sino es la autoridad de la Biblia. Entonces, debemos de creer, debemos de pensar y subráyele ahí su libro, por eso usted lo tiene ahí, ¿sí? La palabra nos debe de llevar a creer, a pensar, a practicar, a amar y a anhelar, ¿sí? Como nos dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es para nosotros nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Qué quiere decir? Esto lo dice también en la Constitución de nuestros libros de gobierno. ¿Por qué nos dice que es nuestra única regla de fe y práctica? Porque es lo que debemos de creer, ¿no? Y porque es lo que debemos de hacer. Esto quiere decir, hermano, que todo lo que creemos y vivimos lo basamos en la Biblia. Es nuestra autoridad suprema, ¿sí? Todo lo que la Biblia nos dice nos ayuda. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos dice, tú estás completo. No hay ningún área de tu vida que la Biblia no te diga cómo debes de hacer o llevar a cabo. La palabra del Señor es la única que nos capacita para esto. Entonces, allá en la hoja 6 hay un recuadro para que ustedes respondan, ¿quién nos dio la Biblia? Dios. Él la inspiró. Así póngaselo. Pregunta de examen. ¿Quién nos dio la Biblia? Dios. Él la inspiró. Apúntenlo, hermanos, ahí en su libro, ténganlo para que lo manejen. Vámonos a la página 7 y ahora, ¿qué finalidad tiene la Biblia para el que quiere tener una relación con Dios? La respuesta, y lo acaban de leer en 2 de Timoteo, es útil para reprender, para corregir, para instruir, para estar capacitado para toda buena obra. Justo es lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ok? Apúntenlo en su libro. Es útil para reprender, ¿sí? Para corregir, para instruir. ¿Por qué? Porque se reprende, porque se corrige y porque se instruye por medio de ¿qué? De la Biblia, no de lo que yo creo, no de lo que yo pienso, sino es lo que la Biblia nos dice. ¿Correcto?
La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y es lo que necesitamos para conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos y sobre todo para saber cómo vamos a tener una relación con Dios. Es tan interesante, hermanos, cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos. Lo primero que hay que hacer es dudar de nuestro corazón, es dudar de nuestras buenas intenciones, porque nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Nuestro corazón y nosotros, hermanos, aprendemos a darnos cuenta de las intenciones de nuestro corazón. Cuando llevas y das a alguien un apoyo, nos cuece las ganas de decirlo, ¿sí o no? Cuando alguien personalmente dice, hermano, voy a dar una ayuda a unos hermanos, no nos gusta que lo escuchen los demás. Y buscamos cualquier oportunidad para hacer mención de esto. Pero nuestro corazón debemos de ponerlo a prueba. Nuestras intenciones siempre debemos de ponerlas a prueba, porque a veces nuestras mejores intenciones realmente no son tan buenas. Conocernos a nosotros mismos y cómo tener una verdadera relación con Dios. Entonces, la Biblia es para nosotros, hermanos, una lámpara, ¿ok? Y es lo que necesitamos. Bueno, ya vimos la primera parte. La Biblia es la palabra de Dios. Allá complétele en su libro. La Biblia es la palabra de Dios y es lo que necesitamos para conocer a Dios. La Biblia es para nosotros una lámpara, ¿ok? Nos alumbra para ver dónde vamos. Y hay muchísimas analogías sobre esto, pero la realidad es que el ejemplo en la Biblia es claro. Sabemos las consecuencias de estar en la total penumbra y no tener una lámpara. ¿Quién aquí en Cancún no tiene sus velas y sus lámparas recargables por ahí guardadas para la temporada de huracanes, que cada vez se va haciendo más corto el tiempo que no es temporada? Yo creo que ya a partir de enero a diciembre lo vamos a poner. Pero todos tenemos, ¿sí o no? Nuestras velas, nuestras lámparas, esos cerillos que hasta están acerados para que en su momento los puedas, no se humedezcan. Pero aquel que no está preparado y está muy confiado, ahora que se estuvo yendo la luz, ¿cómo les fue? ¿No has comprado lámparas, mujer? Velas al menos. Sabemos las consecuencias de estar a penumbra sin una lámpara. Entonces, es lo mismo con la palabra del Señor. Cada vez que estamos nosotros pasando una situación, por eso es importante que también nos aprendamos y nos memoricemos pasajes bíblicos. Por ejemplo, para el evangelismo. Es una lámpara. Cuando vas a evangelizar a alguien, ¿qué le dices? No, sí está fuerte lo que te está pasando. Ojalá y salgas adelante. Dios te va a ayudar. Pero ¿dónde está tu lámpara, la palabra que tienes para ese momento de emergencia? Hay alguien que está pasando una situación y ¿qué les dices? Hermano, mira, te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Juan 10:10 dice que el ladrón, o sea, el diablo viene solamente para hurtarte, para dañarte. Pero el Señor viene a darte vida y viene a darte vida en abundancia. Lo que va a conquistar el corazón de alguien es que tú tengas esa palabra memorizada y que al momento que la saques es la palabra encarnada y que traspasa el corazón. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con vosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, vino para salvarte. Hay un gran amor, etcétera. Entonces, esa es la enorme bendición de tener esa lámpara. Que te aprendas, que te memorices textos para que en su momento sea esa lámpara. Entendemos entonces ahora este ejemplo de que es una lámpara, porque una lámpara, ¿cuándo la ocupas?
cuando hay oscuridad, cuando hay algún momento de emergencia. ¿No es así? Aquí en la Biblia, pues traes tu Biblia. Aquí en cada momento, pum. Pues muchos ya la tienen en el teléfono. Pero ¿qué tal cuando se nos dice, a ver, hermanos, vamos a jugar un juego eh, de textos memorizados? Chispale, hermano. Me acuerdo de que había uno sí, uno que hablaba sobre ¿no? Entonces, no, espérate, ¿por qué la mayoría de los cristianos le huye a los testigos? Porque esos cuates, y cuando te tocan Juan 1:1, que por lo general es nuestra arma secreta contra ellos, ya aprendieron a usarla en nuestra contra. Está como eso cuando vas con la pistola y te la cambiaron, ¿no? Debemos de estar preparados, hermanos. Es una lámpara que alumbra nuestro sendero, dice el Salmo 119, 105. También nos dice que es una espada, ¿sí? Una espada que traspasa y que llega a lo más profundo de nuestro ser para hacer ¿qué? Para transformarnos, hermanos, ¿sí? Y es lo que hablábamos la clase pasada y vi que algunos también lo apuntaron muy bien, que están anotando el poder transformador de la palabra. Sin duda, aquel que se ha acercado humildemente a la palabra del Señor y le ha pedido humildemente al Señor que le enseñe su verdad y que ha tenido, ¿sí?, la comunicación e intimidad con el Señor, su vida no puede seguir siendo la misma. ¿Se acuerdan del ejemplo y la ilustración que les di del caníbal la semana pasada? La palabra del Señor humaniza. La palabra del Señor nos transforma a aquel Marcos gruñón, aquel, no voy a decir nombres, ¿qué tal hay uno que sí se llame así, ¿no? Sí, aquel hermano mal encarado, molesto, que por todo hace problema, o la hermana, ¿no? Que le encantaba el chisme, el Señor la transformó. O aquel hermano, sí, que por todo pelea con su mujer o regaña muy fuerte, etcétera. Sabemos muchos testimonios después, dirían por allá, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que la palabra nos transforma. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Hebreos 4:12-13. Habla acerca de este poder transformador. Ciertamente la palabra de Dios que dice es viva, es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y aquí dice algo muy importante, porque la realidad, hermanos, es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Han escuchado las noticias y de las barbaries que es capaz de hacer la gente? Sí. Déjeme decirle algo. Usted está capacitado por el pecado para hacer eso y más. Porque la Biblia dice que a los que llamó, no llamó a lo mejorcito de lo mejorcito, ¿sí o no? O agarró Dios y dijo, no, voy a poner aquí a este hermano porque cómo canta. O a esta hermana por cómo predica, cómo enseña. No, dice la Biblia que escogió de lo que, de lo vil y de lo menospreciado, de lo que nadie quería. El Señor nos llamó. Entonces, la única, dice la palabra, que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón es la palabra. Ella es la única que juzga. También como un espejo. Dice Santiago
capítulo 1, versículos del 23 al 25. Dios que es como un espejo porque nos muestra cómo en realidad somos y cómo debiéramos de ser. Aquí hay algo muy hermoso. Te muestra primero y te dice, tú eres esto y deberías de ser esto, ¿ok? Dice la palabra, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, ¿sí? Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es como que te levantes, vistes que tienes 2, 3 lagañas, la baba de la mañana, el pelo que no te quitaste el gel y está parado de un lado y dices, te cambias, te arreglas y así te vas a la iglesia. Se te olvidó. Y ya cuando llegas, ten por seguro que alguien te lo va a recordar, ¿no? A mejor, antes de llegar, recordemos cómo estábamos y nos arreglamos, nos lavamos la carita, nos lavamos la boca y venimos. Entonces, a esto dice la palabra de Dios, a esto se refiere, a aquel que lee, que escudriña y que durante toda la semana hace exactamente lo mismo que hace todos los días. Es aquel que no se quitó las lagañas de los ojos. Si tú sales de aquí siendo el mismo, si tú sales de aquí y continúas en tu trabajo siendo el mismo que insulta, que roba, que es avaro, que es rebelde, que solamente está buscando dañar, alguien que no le importa el reino de Dios, que sigue tirando la basura, alguien que no es buen mayordomo, como vimos ayer en el taller, alguien que no cuida su cuerpo, que no cuida el dinero, que no cuida el tiempo. Si salimos de aquí y seguimos teniendo esas mismas prácticas, hermanos, entonces quiere decir que la palabra de Dios no está siendo efectiva en tu vida. Y eso es peligroso. Porque dice la palabra del Señor que lo tibio le causa ¿qué? ¿Qué te da ganas de vomitar? Algo que te da asco, ¿no? Tibiece nuestras vidas. Si tú activamente no te pones la nueva vestimenta de la que habla el apóstol Pablo, vestíos, ¿no? Renovad nuestras mentes, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si saliendo de aquí no te pones activamente a luchar en contra del pecado, entonces la palabra del Señor no está siendo efectiva en tu vida y no es por ella, sino es por el orgullo de nuestro corazón. Porque entonces, hermano, hay algo, un contraste tan precioso, porque dice Santiago al final, ¿sí? Recibirá bendición al practicarla. ¿Es un pan? Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras que salen de la boca de Dios, mis amados hermanos, son esas palabras que nos van a traer bendición cuando la pongamos en práctica. Bien, y conclusión. Hemos visto en esta lección que la Biblia, hermanos, es un libro muy especial por las características particulares que ella tiene y por qué nos está mostrando cómo tener una relación con Dios. Algo que se comentaba en la clase del viernes y que también me pareció muy interesante es algo que hemos platicado y vale la pena recordarlos. La gente de afuera también puede conocer a Dios por medio de la gracia común, que es toda la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿sí?
anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, al otro día, dice el Salmo, ¿no? En Romanos también nos dice que lo que es conocible de Dios, su eterna deidad y poder, es conocible por medio de la creación, de manera que ninguno tiene excusa. Ok, toda la creación le habla a todos, a toda la creación, a todos los súbditos de este rey. Es cierto, pero la única que contiene la verdad para hacernos tener una relación con Dios es la Biblia. Entonces, mis hermanos, es especial la palabra porque no solo por su formación y características, sino porque debe de ser la autoridad de nuestras vidas. La Biblia nos dice cómo debemos de pensar y cómo debemos de actuar. Bien, entonces cada vez que vayas a tomar una decisión, cada vez que vayas a reaccionar a algo, piensa en esto. ¿Cómo me dice la palabra que tengo que actuar? ¿Y cómo me dice la palabra que debo de pensar? No pensemos como piensan los de afuera o actuemos como actúan los de afuera. Muy bien, nos dice también lo que debemos de creer y lo que debemos de anhelar. ¿Qué es lo que anhelamos, hermano? Ayer veíamos lo que dice la palabra en Mateo, capítulo 6, versículo 21, cuando dice que donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es aquello que le dedicas el mayor tiempo? Analízalo, llévatelo a tu casa. ¿Qué es aquello que si dices, si me hace falta, me muero? ¿Sí? Si eso no es Dios, entonces, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos haga comprender su palabra, porque al único que debemos anhelar es a Él. Tarea de esta semana, hermanos. Libros del Nuevo Testamento. Okay, y estábamos repitiendo y escuché que alguien, pues a lo mejor por desconocimiento, decía primera y segunda de Crónicas. Primera y segunda. No se dice primera, se dice primero. ¿Sale? Porque a veces pasamos a dirigir y lo decimos así. ¿Por qué se le dice primero? Porque es un libro, no es una carta. Se los digo porque ahorita en el Nuevo Testamento, ahora sí se dice primera y segunda, porque son cartas, porque son epístolas, ¿sí? Entonces es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, ¿ok? Tarea para la próxima semana, mis amados hermanos, todas las cartas y los libros del Nuevo Testamento y van a leer el Salmo 119 completito. ¿Vale? Sí, es el salmo más largo de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Es un acróstico que el salmista hizo hablando acerca de todas las delicias de ¿qué? De la palabra. Todos estos versículos se la pasó diciendo lo hermoso, lo bello, lo transformador de la palabra de Dios en su vida. Pues entonces, hermanos, vamos a recoger ofrendas. Voy a invitar a los hermanos diáconos. Mientras tanto, ¿alguien gusta comentar algo, hermanos, para este tiempo de la clase? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Algo que quieran comentar? Mientras los hermanos van pasando por las ofrendas.